Bueno, la primera pregunta, tal cual decía yo, en la Argentina hubo una época en que se decía, con una cosecha nos salvamos. Si es que eso fue cierto alguna vez, yo tengo alguna duda, está claro que ya no lo es, ¿no? Más allá de la inmensa ventaja que significan nuestras posibilidades en el sector agrícola, ¿no? Más en un año en que hemos tenido una cosecha récord. En los últimos tiempos empezamos a escuchar que a lo mejor con vaca muerta nos salvamos, ¿eh? Como que venía en el discurso a ocupar aquel lugar que antes ocupaba la buena cosecha. La primera pregunta de carácter general es si vos nos podés dar una impresión en general de la influencia que puede tener la disponibilidad de recursos, en particular lo de vaca muerta, y digamos, ¿qué tenemos que pensar realmente cuando hablamos de vaca muerta o de gas o de petróleo? ¿Qué tenemos que pensar en términos del futuro, digamos? Bueno, un hecho muy importante es que la economía argentina siempre ha tenido esa restricción externa que nos ha impedido aumentar el crecimiento económico o acumular más capital. Y en ese sentido, digamos, vaca muerta parece en este momento como una posibilidad potencial al menos de permitir eliminar esa restricción externa, que no solamente sea el sector agropecuario el único que provee las reservas o divisas internacionales, sino que también exista de parte de los recursos naturales una posibilidad de generar mayor cantidad de divisas internacionales. En ese sentido, yo creo que vaca muerta aparece como un potencial muy grande, porque de acuerdo a la información del Departamento de Energía de los Estados Unidos, lo que se conoce como la reserva de gas, de shale gas, son las reservas segundo en el mundo después de China. Aclaremos, mencionaba shale gas, que es, digamos, no es un yacimiento gasífero de los convencionales, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, desde el punto de vista, en Argentina lo que se ha desarrollado siempre fue la explotación de petróleo y gas de tipo convencional, es decir, se hacían perforaciones de pozos y la misma presión de los pozos era la que permitía sacar los hidrocarburos, a lo mejor con la ayuda de alguna recuperación secundaria, usando gas y agua, pero en principio eso era lo habitual, lo convencional. El shale gas y el shale oil, los dos, requiere una técnica especial, dado que la roca madre que está en el fondo de las formaciones geológicas requiere un golpe mucho más fuerte. O sea, no sale automáticamente, sino que es necesario incentivarlo con un golpe fuerte de arenas y agua a altísima presión, que es lo que es técnica fracking. Hay que fracturar. Entonces, el shale gas y el shale oil ha revolucionado totalmente la economía de los Estados Unidos, que ha permitido de llegar a ser fuerte importador de petróleo, a estar casi a las puertas de exportar petróleo y de exportar gas natural. Te hago una pregunta. La técnica, ¿cuesta lo mismo sacar un metro cúbico de petróleo convencional que un metro cúbico de fracking, de shale? Digamos, vamos a aclarar, los costos para desarrollar esta tecnología son mucho más altos, pero también los rendimientos son también más altos. En una primera etapa se requiere, digamos, de costos más elevados. Es por eso, digamos, que el yacimiento de vaca muerta ha sido desarrollado por el anterior gobierno y por el gobierno de Cambiemos con una política de subsidios. O sea, se les reconocía por el gas que se obtenía de este yacimiento, digamos, $7.50 el millón de BTU, que es la unidad internacional que se utiliza para evaluar el gas, cuando el precio de mercado era 4 o 4.50. ¿Se le pagaba 7.50? Claro, se le pagaba 7.50
a la empresa petrolera que estaba localizada en esa zona, pues YPF, Tecpetrol o alguna de estas compañías, y el Estado, el Tesoro Nacional, se hacía cargo de $3 el millón de BTU, y esa era la idea, que a lo largo del tiempo iba a ir desapareciendo ese subsidio en la medida que se va potenciando la explotación del yacimiento. Entonces, por economías de escala y mayor productividad de los pozos y de la formación, permite, digamos, que el costo sea más bajo y eliminar el subsidio. De tal manera que esa es una cuestión que se ha mantenido en el tiempo para tratar de hacer rentable esa formación. ¿Hemos llegado a la fase en que el subsidio tiene que ser menor o todavía no? Está previsto, digamos, en los próximos años que el subsidio va a ir tiende a desaparecer casi totalmente. Y bueno, es la forma, digamos, de incentivar el desarrollo de este tipo de formación, muy importante, pero que, por ejemplo, lo que se dice es que las reservas de vaca muerta son 10 productos brutos de la Argentina. Pero claro, ese es desde el punto de vista potencial. Sí, están abajo. Es necesario justamente desarrollar inversiones muy importantes que por lo menos tienen que aumentar un 20-25% la inversión bruta de la economía en general. O sea, si la participación del producto, de la inversión en el producto bruto de la economía puede ser en 18-20%, y eso va a tener que ser 25%, porque requiere muchas inversiones muy importantes, y el juego de jugadores importante desde el punto de vista internacional, porque la inversión que se requiere es muy significativa. Por ejemplo, hay unos estudios que se han hecho de parte de la Secretaría de Energía de la Nación, en la cual en el año 2024 este reservorio de vaca muerta superaría en cuanto a valor de las exportaciones a todo el complejo agropecuario en la Argentina. O sea, si se estima más o menos unos 18.000 millones de dólares, para decir el complejo del sector agropecuario, y se estima que sería 24.000 millones de dólares. Pero para eso hay que hacer una inversión promedio por año de unos 15.000 millones de dólares, o sea, 150.000 millones de dólares en el curso de varios años. Ahora, si uno mira, Alfredo, los datos de las cuentas nacionales de los últimos 5 años, 8 años podría decir, en realidad uno mira que la participación de la inversión dentro del producto sigue estando entre el 16, el 18, el 19%. Pero ha habido inversiones en vaca muerta, ¿no es cierto? Sí, ha habido inversiones en los últimos tiempos. Por ejemplo, ¿cuándo se comienza a darle un impulso a vaca muerta? En el año 2013, cuando llega, este presidente Galucio, que era de YPF, que venía de una empresa muy importante desde el punto de vista internacional, que comienzan a invertir en acuerdos con Chevron, que si recordarás generó un problema político en su momento, una gran discusión, pero Chevron venía con una inversión de 1.300 millones de dólares, además YPF iba a hacer inversiones, y se ha hecho desde esa época hasta ahora más o menos 9.000 millones de dólares, pero naturalmente es muy lejos de lo que se necesitaría para que vaca muerta ayude a eliminar esas restricciones externas que tiene la economía argentina y alcanzar la magnitud que tiene el sector agropecuario. Sí. Los otros días leía que Argentina volvería a exportar gas. Salió la noticia. ¿Eso está vinculado al aumento de la producción Exactamente. gasífera? Se ha producido últimamente, 2017-2018, porque ya se está invirtiendo bastante, sobre todo en esta empresa Tecpetrol, que proviene del grupo Techin, que ha aumentado bastante la producción de gas natural. Ahora, para dar una idea, son 150.000 millones de metros cúbicos de producción por día, de las cuales 50.000 ya son provenientes de vaca muerta. Un tercio. Exactamente, un tercio ya está proveniendo de vaca muerta. Y las perspectivas
futuras son bastante importantes. O sea que ha crecido la producción. Ahora, durante el invierno aún tenemos, o sea, en el verano nos queda todavía pequeños saldos excedentes de exportación. Y en el invierno tenemos que seguir importando. Porque digamos, la cuenta más o menos de los últimos años negativa ha sido que por importación de gas natural se han tenido que importar más o menos 6.000 millones de dólares, el saldo negativo en la balanza comercial energética, digamos así. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ha mejorado la situación. Ahora, para que Vaca Muerta sea un proyecto en materia de gas que permitamos exportar a los mercados mundiales y competir con Australia, con Indonesia, Malasia, que son países donde nosotros podíamos competir en esos mercados, se requiere hacer una gran inversión también en nuevos gasoductos, en plantas de liquefacción y además en transporte en general, mejorar la infraestructura, mejorar las rutas para poder llevar la arena que se necesita para la explotación de los yacimientos. O sea, que se requiere una inversión muy importante para que podamos ser jugadores importantes en el mercado internacional de gas natural licuado, ¿no es cierto? Distinto del caso del petróleo. El petróleo es mucho más fácil, porque como ahí sí es un commodity perfecto, entonces lo podemos exportar a los mercados internacionales con inversiones menores, digamos así. Tenemos que tener esperanza por los números que vos ves de que ese proceso se está llevando adelante. Sí, ahora, todo también depende del marco económico general y de la macroeconomía. Es decir, acá, digamos, para que vengan inversiones importantes, y bueno, tiene que bajar un poco, digamos, el costo del capital para que las rentabilidades de estos yacimientos sean mayores que ese costo de capital, que depende del riesgo país, y bueno, depende un poco de las condiciones internacionales que el país tenga para que atraiga ese tipo de capitales. Por eso es un ingreso, digamos, potencial. Y después está el otro tema de que si se llega a dar este boom de exportaciones, que sería muy significativo, y habría que ver también el tema del atraso del tipo, cómo generaría eso en un atraso en el tipo de cambio, porque generaría una especie, a lo mejor algunos autores, como el profesor Arriazu, hablan de la enfermedad holandesa. Digámosle a quienes están viendo que la enfermedad holandesa es que como consecuencia de tener un flujo exportador muy fuerte de un producto determinado, entonces se hace muy barato la moneda extranjera, se atrasa el tipo de cambio. En materia de atraso del tipo de cambio en Argentina tenemos muchísima experiencia, no porque hayamos tenido excedentes tan significativos de exportaciones, todo lo contrario, sino básicamente porque muchas veces se ha anclado el tipo de cambio para tratar de luchar contra la inflación, ¿no? Pero bueno, me has llevado vos, yo no quería ir a lo coyuntural, pero obviamente en lo que decís aparece como una condición sine qua non, un escenario macroeconómico estable, y en esa discusión, más allá de la discusión sobre los problemas de inflación y demás, en esa discusión te quería preguntar cómo se relaciona esto, esta mirada más esperanzada, con la política tarifaria. Es decir, hubo en Argentina, cuando asumió el nuevo gobierno, una decisión inicial de decir vamos a recuperar el atraso de los precios, entre otros de los combustibles. ¿Cómo ves que ha sido la política en materia de precios con relación a este sector, digamos, de los hidrocarburos? Bueno, es importante tener en cuenta que el gobierno actual y cualquier otro gobierno tenía que hacer naturalmente un ajuste de los precios relativos bastante importante, y que era necesario, ya que prácticamente, en el caso del gas natural, prácticamente había subido muy poco el precio desde el año 2001, que se abandonó la convertibilidad, hasta el presente. Entonces, lo que naturalmente
aumentar en 2 o 3 años lo que debería haberse aumentado en casi 15 o 20 años, hizo, digamos, que la tasa de inflación que tenemos en la actualidad sea en parte más alta, casi el doble que el periodo de Cristina Kirchner, sea producto de este ajuste de precios. Entonces, la alta tasa de inflación creo que en parte se explica por ese ajuste de precios relativo que naturalmente lleva a que los precios suban. Ahora, desde el punto de vista, se ha ido hoy en día en materia de gas, los costos en las tarifas ya cubren el 80%. Se han hecho los procesos de revisión tarifaria en materia de gas, o sea, se ha calculado cuál deberían ser las tarifas justas y razonables, entre comillas, que debían tener las empresas, con un programa de aumento de precios. Y para el caso de electricidad pasó exactamente lo mismo. Los precios se han ajustado, a lo mejor entre 70 y 80% están pagando de los costos, o sea que quedaría un porcentaje para el ajuste para el futuro gobierno, sí que está dispuesto a hacerlo. Hoy en día, naturalmente, eso desde el punto de vista político es totalmente inviable. Pero bueno, yo creo que estos precios dan una señal adecuada, digamos, de los costos que representan las actividades energéticas. Uh-huh. En este sentido, yo siempre cito a Paul Krugman, en el sentido que los precios tienen que ser una señal para los consumidores, para que sepan, digamos, los incentivos por el lado de la oferta que deben tener para corregir todos los desequilibrios que se pueden plantear en el sector. Por supuesto, me parece razonable las tarifas sociales que se han aplicado a aquellos sectores de menores recursos. A lo mejor no alcanzan, digamos, dado la performance pobre de la macroeconomía argentina que hemos tenido, sobre todo este año 2018. Pero de todas maneras creo que los precios han sido corregidos y bueno, han ido en una dirección correcta para incentivar la oferta y desincentivar, digamos, la demanda de energía por encima de lo normal. O sea, podríamos decir que en materia de precios, aquella vieja cuestión de equilibrar las distorsiones de la estructura de precios relativos, pensando en las tarifas y en los precios de los bienes de petróleo, la energía, etcétera, diríamos que eso está razonablemente bien, ¿no? No deberíamos esperar en el futuro ajustes que generen nuevas presiones inflacionarias por ajuste de tarifas, ¿no? Entiendo que sí. Eso sería así. Bueno, voy a dejar para otra oportunidad algo que también está vinculado al tema, y es decir, yo puedo tener bien los precios, pensando en el precio que recibe el productor, pero si el precio tiene un componente tributario muy alto, es altamente probable que sea un problema grave para el consumidor, digamos, ¿cierto? Y cuando venía para el canal, escuchaba que el gobierno resolvió diferir por un mes un impuesto que iba a significar un aumento de más o menos un punto y medio o algo así, o un peso y medio, no recuerdo exactamente, sobre el precio de los combustibles, de las naftas y el gasoil, ¿no? Entonces, cuando uno mira la estructura impositiva, bueno, ve que el componente tributario es muy grande. Pero eso nos lleva a otro problema, que es nuestra necesidad de recaudar recursos que tiene el Estado para tratar de mitigar su déficit, ¿no? Pero que creo que influye, sin lugar a duda, a la hora de que el consumidor mira la política tarifaria del gobierno y se siente castigado, y muchas veces tiene que ver con la carga tributaria. Exactamente. ¿No? Pero bueno, parte de las tarifas, de los niveles, dependen justamente de los impuestos nacionales, provinciales y municipales que se aplican sobre estos servicios públicos. Alfredo, te agradezco mucho y ojalá sea posible pensar que alguna vez Vaca Muerta nos va a sacar una frase como diciendo: con una cosecha nos salvamos.